Trasladamos a Guánica, a la finca González, donde se cultivan cebollas, tomates, papaya, entre otros. Aquí el señor Carlos González nos contará su proceso de evolución de ser químico a ser un exitoso agricultor. Este comenzó a cultivar en un espacio de 200 metros cuadrados en el área norte de Puerto Rico. Nos cuenta sobre el crecimiento de su negocio y del por qué trasladó su finca al área sur. También nos habla sobre la importancia de enseñarle el amor por la tierra a su familia y como resultado hoy su hija Lisbeth es una pieza clave en su negocio. Veamos. Saludos, nos encontramos con el agricultor Carlos González, que tiene su finca en Guánica. Nos va a hablar sobre cómo comenzó la agricultura, qué hace al presente y a qué tamaño y qué distribución tiene en Puerto Rico. Bienvenido, Carlos. Bueno, bienvenidos a ustedes. Bueno, Carlos, cuénteme. Usted me dice que usted es químico de profesión y ahora es agricultor. ¿Cómo comienza esa historia? Pues mira, comienza desde que comencé también como químico, ¿verdad? Que estaba estudiando mi grado de química, tengo bachillerato en química. En esos últimos años de estudio, pues por necesidades económicas y porque me gustaba la agricultura y tenía un tío que también hacía agricultura y quizás eso me sirvió de ejemplo, decidí incursionar en la agricultura, a ver si me buscaba alguna ayuda económica. Y desde ese comienzo, pues, siempre tomé datos de producción y de rentabilidad y lo vi como un negocio que era muy rentable, contrario a lo que siempre nos dicen, ¿verdad? Que la agricultura no se puede, o que es difícil, o que no produce. Y siempre me apasionó el tema y entonces desde ahí comencé a hacer la agricultura a pequeña escala en unos predios que me prestaron mi familia, que eran quizás unos 200 metros. Y como me dice usted que no tenía, obviamente sí tiene su experiencia o conocimientos en química, ¿cómo cuando usted decide sembrar, sabe que su producto se le va a dar? ¿Hizo un análisis del terreno? ¿Alguien lo asesoró al respecto? Pues mira, como te dije, uno siempre escucha que la agricultura es algo que no produce o que es bien difícil o que nosotros aquí en Puerto Rico no la podemos hacer porque no tenemos extensiones de tierra. Y ya esa imagen, pues uno la conocía y entonces ya yo iba preparado a que eran retos que uno tiene que superar. Y antes de hacer cualquier cosa, pues primero leía, buscaba información de las universidades, tanto locales como de afuera. Yo hago mucha referencia de lo que es la Universidad de Florida porque hacen muchos estudios de avanzada y tienen un clima un poco similar a lo que puede ser la zona de nosotros. Y entonces de antemano uno va identificando qué cosas uno se puede esperar que le pueden limitar la producción, como debe ser en cualquier otro tipo de negocio. Entonces yo creo que ahí es donde está parte de la clave, que esto hay que verlo como un negocio como cualquier otro, que vas a tener unos problemas que tienes que solucionar y tienes que conocer con qué vas a lidiar desde antes de tú hacer ese tipo de proyectos. No esperar a que te vengan sorpresas, siempre van a aparecer cosas que uno no cuenta, que no esperaba, y en la cajera se solucionarán, pero mientras más variables uno controle desde el principio, pues más éxito debe tener. ¿Y qué tiempo pasó o cómo fue su transición de, digamos, de mudarse de Aguada y decidir venir aquí a Guánica? ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo? Eso no ocurre en un corto tiempo, ¿verdad? Yo siempre pienso también que las cosas, todo en la vida tiene un proceso lógico, ¿verdad? Y natural, y hay que aprender de eso. De la misma manera en que uno antes de llegar a correr tienes que empezar a gatear, luego caminar y vas creciendo y vas desarrollando tu sistema motor, pues todo lleva a ese proceso. Entonces, como te describo, yo empecé como un agricultor bien pequeño, fui reinvirtiendo parte de mis ganancias, adquiriendo experiencia, conociendo el mercado y fui creciendo. Una vez yo me gradué como químico y trabajo como químico, pues las primeras inversiones que hago fue comprar una finca. Pero fue una finca en Aguada. En Aguada, sí. Y ahí pues ya mi producción fue aumentando. La finca era de 32 cuerdas, tampoco fue que la sembré toda ni desarrollé un proyecto de 32 cuerdas, pero fui aumentando el cuerdaje y la producción. A medida que uno va conociendo más clientes y ve esa necesidad y los mismos clientes te van pidiendo más producción y se te van abriendo más puertas, y allí seguí creciendo.
Por ser vegetales, la zona de Aguada es una zona muy lluviosa y no es tan apta para vegetales. Y eso era una limitante que tenía, entonces pues, conozco que los suelos de Guánica son más fértiles y ahí tiene un microclima muy apto para la producción de vegetales. Y entonces comienzo con la idea, ya eso fue para los años 95 quizás, de trasladarme a Guánica, alquilar tierras acá y mover la producción acá. Y eso, pero fue todo así, tú sabes, escalonado. Después hasta que se dio la oportunidad y en el año 2000 pues alquilo los primeros terrenos. En ese comienzo lo hice con un socio que también estaba en la agricultura de Aguada y llegamos a Guánica y empezamos el proyecto. Luego por diferentes razones pues yo sigo solo y al día de hoy pues ya te contamos con una producción de 240 cuerdas en vegetales, pero todo ha sido escalonado, poco a poco, bastante pensado lo que uno va a hacer. No es que de antemano pensamos en tantas cuerdas y queremos tirarnos con ese proyecto, no, hay que ir adquiriendo la experiencia, el mercado. Sí, pero había algo bien importante que usted me dijo, que fue que desde que comenzó con apenas 200 metros, usted hacía algo especial, usted prevendía básicamente la cosecha. Antes de que se diera la cosecha, yo tenía a la clienta asegurada. Sí, antes de uno producir algo, tiene que por lo menos hacer un breve análisis del mercado, ¿verdad? Si verdaderamente hay la necesidad, los gustos del mercado, qué es lo que prefiere. Si vamos a hablar de lechugas, por ejemplo, hay diversos tipos de lechugas, pues qué es lo que el consumidor quiere y si hay la disponibilidad para vender eso. Porque uno no puede esperar a producir para en el momento en que tienes la cosecha salir a vender lo que tienes. Y eso nos ocurre a todos, o sea, en los que estamos en este quehacer agrícola, y entonces son cosas muy perecederas, y más hablando de vegetales que son de ciclo corto. Uno comienza las siembras y al cabo de quizás 60, 90 días, 120 días te llegó la cosecha. Si en ese momento vas a hacer movimientos para vender, en lo que consigues los resultados, tu cosecha se pierde. Entonces uno debe tener ya unos contactos, por lo menos unos compromisos de algunas personas o supermercados o intermediarios o lo que sea, donde uno sepa que uno va a canalizar ese producto, ¿verdad? Porque de otra manera, pues entonces es demasiado riesgoso. Es otra variable de riesgo que tienes que pudiste haber controlado y no lo hiciste. Y le pregunto, cuando decide venir a Guánica, obviamente por el clima, por las tierras que son mucho más fértiles, ¿cómo puede usted absorber el gasto? ¿Cómo decirle cómo yo voy a enfrentar esta cantidad de cuerdas? ¿Usted tuvo alguna ayuda del Departamento de Agricultura o algún otro agricultor le rentó la finca? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo usted llega aquí? Pues en ese momento las tierras se alquilan a la autoridad de tierra. Solamente se comenzó el proyecto con 70 cuerdas en aquel momento y tampoco se pretendió sembrar las 70 cuerdas de primera intención, era sembrarlas escalonadamente. Y como te describí ahorita, creo que ahorita lo mencioné, reinvirtiendo parte de las ganancias. Entonces eso te obliga a que tienes que tener un negocio bien rentable, o tienes que mantener esa rentabilidad, porque de eso depende el crecimiento de tu negocio, y se van reinvirtiendo las ganancias. Y sí, tuvimos ayuda del gobierno, he tenido en ocasiones financiamiento, y en todo momento hemos hecho uso de incentivos del Departamento de Agricultura, que son muy necesarios en este tipo de negocios, y la agricultura a nivel mundial es incentivada en todos los países, y aquí pues también lo tenemos, y tenemos buenos incentivos que nos ayudan, y si se saben utilizar bien, se nos ayudan. Sí, que entiende que el programa está diseñado que realmente da resultados si es utilizado adecuadamente. Sí, claro que sí, creo que hay más personas que pueden dar fe de eso. Eso no quiere decir que hay muchas áreas que haya que mejorar dentro del Departamento de Agricultura, eliminar burocracia, y hay que trabajar, hay mucho terreno para mejorar ahí, pero tampoco es menos cierto que sin la ayuda del departamento establecer un proyecto agrícola sería todavía mucho más difícil. Yo, por ejemplo, yo hago uso de todos los incentivos que nos puedan llegar, pero también trato de ver mi negocio de forma tal que si esos incentivos no existieran,
ver cómo uno pudiese mantener la rentabilidad del negocio. ¿Ves? Siempre estoy enfocando en eso, porque tampoco podemos descansar en los incentivos, porque a veces que hay unos de ellos que no sabemos cuándo van a llegar. Pero tenemos incentivos como por ejemplo suplemento salarial, que es un incentivo que está todo el tiempo, yo creo que es uno de los más importantes que hay y de los que mejor el agricultor debe utilizar, que nos subsidian con un por ciento significante de lo que es el gasto de mano de obra, que es el gasto mayor que tenemos en la operación agrícola. Y por ejemplo, si habláramos, que me estaba diciendo que pudiéramos mejorar dentro de la burocracia gubernamental, ¿qué parte entiende usted a nivel de burocracia debe mejorar para que no lo afecte tanto al agricultor? Pues hay veces que cuando se hacen propuestas para algunos tipos de incentivos que se otorgan, el tiempo de espera es demasiado largo. En el proceso de arrendamiento de tierra, hay veces que un proceso de arrendamiento en lo que se formaliza puede superar los 12, 14, 16 meses. Y ya uno tiene unas proyecciones y tiene unas producciones y eso no se formaliza y eso te sigue afectando otra cadena de eventos, como por ejemplo hay el mismo incentivo del Departamento de Agricultura. Si tú no tienes los contratos de arrendamiento al día, pues se detiene el pago del suplemento salarial y otras cosas. Entonces eso te limita la operación agrícola. Y el tiempo que uno tiene para dedicar a lo que a uno le gusta y lo que nos produce, que es la producción en la finca, pues tiene que estar dedicándolo a hacer gestiones en el departamento, a darle seguimiento a los contratos de arrendamiento, cartas de agricultor bona fide, que son cosas que yo entiendo que con una buena estructuración del departamento eso se puede mejorar. Existen muchas oficinas donde eso va pasando de una oficina en la otra, procesos repetitivos que yo no entiendo por qué son y limitan. Entonces a veces que llega el momento de que uno ve la oportunidad de crecer, pero esto va cansando y agobiando a uno porque te consume el tiempo productivo que uno tiene en ese tipo de quehacer y es una limitante, ¿cierto? Muy cierto que es limitante. Si habláramos de la cebolla, por ejemplo, mucha gente no sabe que en Puerto Rico se produce cebolla. ¿Usted puede explicarle a ellos cuánto, por ejemplo, cuánto representa para usted a nivel de cuantitativo? Digamos, yo produzco como número 1, número 2, número 3 la cebolla, para que la gente tenga una idea de que realmente aquí se produce y cuánto, ¿verdad?, sale al mercado. Para nuestro negocio, para nuestra operación, la cebolla quizás es el producto que está quizás en segundo o tercer lugar. Que es un lugar extremadamente importante. Sí, nosotros sembramos alrededor de unos 60 cuerdas en cebollas en la temporada, que comprende desde, comenzamos la siembra desde septiembre hasta diciembre. Es que estamos haciendo la siembra y las cosechas comienzan desde enero hasta mayo. Y ahí tenemos casi siempre unas 60 cuerdas en producción. Eso del mercado local representa muy poco. Nosotros aquí se consume muchísima cebolla. Podemos ser autosuficientes en la producción de cebolla en esa temporada. Es un producto que no se puede tener todo el año por unas razones particulares, que él tiene que ser sembrado cuando hay unos largos del día específicos. Pero en la temporada de siembra nosotros pudiésemos ser autosuficientes. Tengo entendido que quizás para los años 80 o entre los 80 y los 90 en Puerto Rico se sembraban quizás unas 500 o 600 cuerdas en cebolla. Hoy en el 2013 estamos, apenas se siembran unas 200 cuerdas. Yo creo que no llega a 200 cuerdas. Y nosotros de esas sembramos unas 60 y creo que somos el agricultor más grande de cebolla que hay en Puerto Rico. Que ha ido declinando, pero sí es un producto que se puede producir y hay un gran consumo de él. Y si habláramos del tomate, que aunque
Guánica es un lugar bastante seco y hay un gran productor de tomates que obviamente no es nativo. Comparado con eso, su producción de tomates, ¿cómo le va en ese renglón? Pues nosotros nos hemos logrado posicionar, a pesar de lo que tú describes, que hay un productor muy grande, que es de inversionistas extranjeros, pero todo está hecho con manos puertorriqueñas, allí todos los agrónomos, administradores, que son nuestros amigos, los conocemos, y la mano de obra toda es puertorriqueña. Ellos tienen una operación de cerca de 700 cuerdas en producción de tomate, y ellos básicamente copan todo el mercado, pero la producción de ellos está más bien destinada al mercado de exportación hacia los Estados Unidos, pero aprovechan y para darle estabilidad a su negocio, pues ellos venden también el tomate local. Y en esa temporada de enero, quizás hasta abril, ellos tienen casi 100% del mercado. Pero nosotros logramos identificar la necesidad de unos nichos dentro del mercado, unas zonas que ellos, por el volumen de producción de ellos no atienden. Y obviamente cuando los precios afuera son buenos, como ellos enfocan en la exportación, pues esa producción va primero para ellos. Y por eso fue que decidimos sembrar tomate, y nosotros tenemos en producción en la temporada cerca entre 20 y 25 cuerdas de tomate, todo para mercado local, y con muy buena aceptación y cubriendo esas zonas donde ellos quizás no entran. Aunque hay un poco del que nosotros producimos que también llega a los supermercados, y poco a poco nos hemos ido abierto espacio ahí. Pero a pesar de eso, ¿verdad? Que están compitiendo ¿verdad? Con una compañía extremadamente grande. Realmente, básicamente, usted es uno de los agricultores que mayor de cuerdas de terreno tiene dedicado entonces al tomate en Puerto Rico, a nivel local. Sí, yo creo que tengo entendido que somos los mayores productores locales de tomate. Sí, eso es lo que tengo entendido. Y entonces es interesante lo que usted menciona, de que a pesar de que es una compañía bien grande y lleva a unos mercados, usted ve una necesidad en pequeños comercios donde ellos no atendían, y usted vio una oportunidad que les representa un ingreso económico satisfactorio, claro, que ellos no atendían. Sí, yo creo que esa es otra de las claves que tienen que mirar todos los sectores que queramos desarrollar la agricultura local. En ocasiones se hace el intento de desarrollar nuevos proyectos, pero entonces se coge de ejemplo quizás algunos que ya hay, y se trata de hacer lo mismo con otros agricultores. Entonces eso crea una competencia directa. Yo creo que antes que nada uno debe ver qué oportunidades hay que no se están atendiendo, y donde uno puede entrar a producir en esa zona que no va a competir directamente con otros. ¿Qué usted sugiere o qué usted entiende que se puede hacer para atender en general la necesidad o la importancia de la agricultura en Puerto Rico? Bueno, yo creo que sí, hay muchísimo que hacer. Yo creo que primero, a nivel como proyecto nacional, quizás debemos cambiar ese estereotipo, primero que nada, de que la agricultura es algo que no produce, o que es difícil, o que es tedioso, o que no es de importancia. Es todo lo contrario. Hoy día, además de eso, la agricultura es una cosa sumamente técnica, hay que estudiarla. Nosotros tenemos que estar citando literaturas constantemente, buscando información y apoyo técnico del colegio, de la universidad, ¿sabes? Del sector académico. Y eso lo hace, además de que lo hace muy interesante, lo hace bien técnico, y es contrario a lo que las personas piensan, este estereotipo de que es la persona con una pala, una picota y al sol. Pues definitivamente es fuerte y es un poco difícil, pero tiene mucha cuestión técnica que hay que prepararse. Hoy día se pueden mecanizar muchas tareas. Y ese estereotipo que había no es del todo cierto. Y yo creo que es parte de lo que ha llevado a que la agricultura en Puerto Rico no se le dé la importancia que se debe. ¿Sabes? Como que históricamente tenemos esa memoria de que es algo que es malo y que no nos conviene y demás. Yo personalmente pienso que es por el desarrollo histórico que el puertorriqueño ha tenido, que desde los comienzos, cuando estábamos en manos de los españoles y luego que pasamos ahí el cambio de soberanía con Estados Unidos, yo creo que realmente las empresas agrícolas que han existido aquí, porque Puerto Rico siempre ha tenido una producción agrícola importante, en unos años fue con caña, café, tabaco y por ahí. Incluso que exportábamos en ese tiempo. Exacto, pero
el que tenía el control de ese negocio, en las manos en que estaba ese negocio, realmente no era en el puertorriqueño, eran extranjeros, eran los españoles o luego fueron los Estados Unidos. Entonces, el puertorriqueño meramente fue un obrero agrícola y quizás en esos comienzos mal pago, donde se hacía un trabajo bien fuerte y en esos años, estamos hablando de muchísimos años atrás, casi lo podemos ver como un esclavo que vivía en las mismas haciendas. Entonces esa memoria histórica se ha ido transmitiendo de generación en generación y es lo que yo pienso que tenemos hoy día, que pensamos que eso no nos conviene. ¿Usted cree que Puerto Rico está preparado para ser autosuficiente en el área agrícola, digamos, en vez de un 85-15, un 75-30? Bueno, o un 75-25. No, ahora mismo no estamos preparados, pero sí lo podemos estar. Pero hay la capacidad, O sea, la tierra, y entiende que se puede producir. Sí. Pero es bien importante que este tema se le siga dando la importancia que yo creo que está cogiendo en los últimos días, ¿verdad? De que es apremiante, que eso hay que definirlo y tenemos que movernos como nación hacia eso. Tenemos que preservar las tierras, respetar lo que son las reservas que nombramos agrícolas, que verdaderamente sean reservas, que sean unos santuarios, que eso no se toque y se destine a la producción para el futuro y para las próximas generaciones. Todavía nos quedan tierras muy fértiles, aunque hemos perdido muchísimas, pero son alarmantes los datos de cómo año tras año se va perdiendo un porcentaje bien alto, porque a pesar de que son reservas agrícolas, siempre los desarrolladores y otros intereses buscan la manera de seguir utilizando esos terrenos para otras cosas. Pero si le ponemos freno a eso, hoy día, y con la tecnología que existe a nivel mundial, sí tenemos la oportunidad de producir, yo diría que gran parte de lo que nosotros podemos consumir. Pues don Carlos, yo le agradezco su tiempo, le agradezco toda la información brindada aquí en Agricultura a Otro Nivel. Estamos para educarle y para que el consumidor entienda que debe apoyar el producto local. Así que nos vemos muy pronto y mucho éxito. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Y gracias por llevar la agricultura a otro nivel. Nos encontramos con Lisbeth González, que es la encargada de estadísticas y también la encargada de control de calidad en el área de empaque. A su vez es la hija de Carlos. ¿Cómo estás, Lisbeth? Bien, Cuéntame, ¿cuál es tu función aquí en la finca? pues mi función es recopilar los datos de producción por cultivo y también estoy encargada de supervisar el área de empaque para que el producto salga de la mejor calidad posible. Y cuando tú me hablas de estadísticas, ¿por qué ustedes llevan una estadística por cultivo? ¿Qué razón tiene eso? Pues nosotros tomamos datos de las plagas que están afectando el cultivo, de los costos de producción de empleados, de químicos, y a su vez pues podemos saber el rendimiento que nos deja este cultivo. Sí, porque eso es clave importante de entonces mantener un control adecuado también para las finanzas, que sean Ah, saludables para ustedes. Exacto, sí, que sea viable, que lo que se esté haciendo pues... Y en este momento en el área de empaque, ¿cuántos empleados tú supervisas promedio? Casi siempre pues hay un encargado para el empaque de diferentes cultivos, y yo estoy rondando las áreas, ¿sabes? Si es cebolla, si están en pimiento, tomate y así brinquito. Y me cuentan que eres una chica que estás estudiando agronomía. Pues sí, estoy estudiando agronomía, empecé en el 2006, poquito a poco por ahí. Siempre desde chiquita me ha gustado esto. Pero tú has estado envuelta, tu papá te traía a la finca, cuéntame. Sí, él tenía fincas en Aguada cuando vivíamos allá, entonces siempre de chiquita iba y después también de adolescente venía y trabajaba los veranos aquí y pues cuando salí pues decidí me gusta esto, lo que quiero. Ok, decidiste entonces estás estudiando en el Colegio de Mayagüez. En el Colegio de Mayagüez, sí, Ciencias Agrícolas, Horticultura Específicamente. ¿Y cómo tú entiendes que en ese renglón específico que estás estudiando puedes ayudar aquí, ¿verdad? En lo que es en el crecimiento de la finca. Pues la horticultura es específicamente eso, los cultivos hortícolas como el pimiento, el tomate y pues todos los conocimientos que yo pueda adquirir ahí, pues obviamente van a ser productivos para la finca. Qué bien.
¿Y proyectas, por ejemplo, digamos, tener tu propia finca o simplemente venir aquí a ayudar a tu padre? Pues actualmente pues al seguir ayudando a él en lo que pueda, pero sí en un futuro pues quisiera un negocio propio. Digno de admirar porque no todas, ¿verdad? Básicamente las féminas están en el área agrícola. Esta es una joven que empezó desde pequeñita. Admiramos, ¿verdad? El ímpetu que le pone, y bien importante lo que dice ella, aparte de lo que es la educación y las estadísticas para tener éxito, ¿verdad? En una empresa como esta. Jamás hubiésemos pensado que comenzar un negocio agrícola con apenas 200 metros cuadrados, se convirtiese lo que es hoy la Finca González. La clave de su éxito, incluir a la familia, enseñarle a sus hijos desde pequeño el amor por la tierra y el valor del trabajo, la planificación y último, pero no menos importante, fue buscar el nicho el cual las grandes empresas no atendían. Eso le abrió las puertas a un mundo lleno de oportunidades.